Los brasileños volvieron a las calles para pedir la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. Las manifestaciones fueron convocadas en 260 ciudades para expresar el malestar que la sociedad siente por los escándalos de corrupción y la delicada situación económica que enfrenta el gigante sudamericano. Por tercera vez este año, los ciudadanos protestan no solo contra la mandataria, sino contra el Partido de los Trabajadores, el exgobernante Lula da Silva, el presidente del Senado y el Procurador General de la República. Este momento es crítico por el que pasa Dilma Rousseff. Se revela también encuestas donde solo el 8% aprueba la gestión de la mandataria, mientras un 70% lo rechaza. Los ciudadanos piden que Dilma deje la presidencia de cualquier forma, bien sea por un proceso de destitución, casación o renuncia. Que se registra en el país. Cientos de brasileños cubrieron las avenidas de las principales ciudades con banderas y pancartas que piden la salida de Dilma Rousseff y del Partido de los Trabajadores del Palacio de Planalto. Datos iniciales indican que unas 42.000 personas participaron en la jornada. Sectores de oposición que han organizado las marchas exigen un juicio político contra la mandataria y su salida inmediata del poder. Las multitudinarias marchas se dan en momentos de crisis dentro del Ejecutivo. Los datos de favorabilidad del gobierno han caído a los niveles más bajos. Un histórico 8% es la cifra de aprobación a la gestión de Rousseff. Sin embargo, y pese a la presión ejercida por sus contradictores, la presidenta ha señalado que no piensa renunciar a su cargo. Yo nunca consideraría renunciar. Existe una cultura golpista, pero no están las condiciones para que esto ocurra. En NTN 24, Pablo Sotero, director del Instituto Brasil Wilson Center, aseguró que al gobierno le ha faltado capacidad política para resolver los problemas del país. La gente está muy molesta porque acabamos de reelegir la presidenta en octubre del año pasado bajo promesas de que las cosas continuarían buenas. Esto es función no solamente de la gravedad de los problemas, pero sobre todo de las demostraciones repetidas de falta de capacidad política del gobierno para reaccionar. En 7 meses y medio que lleva de su segunda gestión, varios escándalos han salpicado las bases del partido de gobierno. Uno de ellos es el caso de corrupción de la estatal Petrobras. Incluso las autoridades investigan si dineros de la empresa fueron a parar a la campaña reeleccionista de la ahora presidenta. Además, un amplio número de políticos de la base del Partido de los Trabajadores es investigado por el caso de la petrolera. La crisis también ha llegado hasta el Parlamento. El apoyo por parte del Congreso a la jefa de Estado se ha disminuido por la grave situación en el país, algo que el gobierno califica como maniobras golpistas. Pese al descontento social, uno de los principales defensores del Ejecutivo es el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. A los detractores les ha pedido recordar que el nuevo gobierno fue elegido en octubre pasado. Y precisamente para conocer cómo se ha desarrollado esta jornada, hacemos contacto desde Sao Paulo con Clovis Rossi. Él es reportero especial, miembro del Consejo Editorial del diario Folha. Bienvenido, Clovis, gracias por acompañarnos. Y la primera pregunta quizás es, ¿usted qué conoce de las manifestaciones del día de hoy? ¿Multitudinarias, más grande que en las ocasiones anteriores? No, de esta vez fueron un poquito menos grandes que las anteriores, principalmente la de marzo, que fue la más grande hasta ahora, ¿no? Pero yo creo que el punto ahora ya no es más la cantidad de gente en las calles, porque como refirieron antes en el noticiero, las encuestas indican que una impopularidad récord de la presidenta Dilma. Es la presidenta más impopular de la democracia brasileña, que ya está llegando a sus 25 años. Así que sería imposible, impracticable tener toda la gente que quiere que ella deje el poder en las calles hoy o en otros días. Así que la cantidad no es tan importante, sino el hecho de que sigue habiendo manifestaciones en Brasil, un país que no tiene ninguna tradición de movilizaciones callejeras, al revés de lo que pasa, por ejemplo, en Argentina o Chile, que son dos países en que la gente sale con mucha más frecuencia a las calles. En Brasil no es así. Ahora, en las ciudades, sabemos que Sao Paulo siempre es crítico y Sao Paulo siempre moviliza gente. Río de Janeiro también, ¿y qué otras ciudades de las principales de Brasil recibieron grandes concentraciones el día de hoy? Además de Río y São Paulo, Brasilia creo que fue importante, pese a que es una ciudad relativamente pequeña. Y lo que llama la atención también es el nordeste brasileño, que es una región, digamos, un enclave del PT, por lo tanto de Dilma, y que sin embargo vio también manifestaciones expresivas esta tarde en Brasil, ¿no? ¿El nordeste específicamente en qué ciudad?
Prácticamente en todas. Recife, yo diría Recife, João Pessoa en la Paraíba, João Pessoa, que es la capital de Paraíba, y algunas otras más. Pero el simple hecho de que haya manifestaciones masivas en ciudades del Nordeste, en donde el PT saca sus grandes votaciones, que fue la región responsable además por la elección de Dilma, que perdió en los grandes centros del sur del país, ¿no? Que haya manifestaciones ahí es un indicativo adicional de la caída de popularidad de la presidenta. Y el fenómeno de Recife, ya que usted lo menciona, me llamaba la atención, o me llama mucho la atención, porque tenía algún reporte hace unos días, hace un par de semanas, 3 semanas, de que Recife estaba siendo precisamente impulsado como uno de los puertos tecnológicos más importantes del Brasil en este momento, y ver una situación como la del día de hoy, quizás con manifestaciones, frena un poco, o quizás cambia la visión que nos habían querido mostrar de ese Brasil tecnológico hace, no sé si serían unas 3, 4 semanas atrás. Sí, el problema es que la cuestión de la corrupción, especialmente el caso de la Petrobras, ¿no?, que está en todos los diarios del mundo, quita toda la atención que se pueda tener para cualquier otro aspecto de la actualidad brasileña, sea en la economía, que también va muy mal, sea en tecnología, en lo que sea. La gente quiere hablar de corrupción porque es algo que tomó una proporción inusitada, mismo para los padrones brasileños, que no son precisamente los más limpios del mundo, pero sin embargo se llegó a un punto insostenible, ¿no? Ahora, Clovis, ya para finalizar y agradeciéndole el reporte que ha tenido con NTN 24 el día de hoy, en esta tarde, ¿usted cree que se van a presentar más manifestaciones, que las jornadas como la que vivimos hoy, como las 2 anteriores, se van a seguir presentando con más frecuencia? No, con más frecuencia no creo. Creo que se van a hacer otras manifestaciones, sí, pero no con tanta frecuencia, porque hay una distancia muy grande en Brasil entre el juego político, el juego en el Parlamento y el juego de las calles, ¿no? Y eso, salvo que de repente coincida, el Congreso decida, por ejemplo, iniciar un proceso de impeachment de Dilma Rousseff, si no se inicia ese proceso, las calles se van a quedar todavía más decepcionadas y posiblemente volverán a se manifestar, pero no con tanta frecuencia. Con tanta intensidad sí, pero con tanta frecuencia no creo. Puedo estar equivocado, pero no creo. Clovis Rossi, reportero especial, miembro del Consejo Editorial del diario Folha. Gracias por estar con nosotros desde Sao Paulo, en Brasil. Una buena tarde para usted. Muy amable por su tiempo. Buenas tardes a todos.